Buenas tardes, queridos compañeros y tutores. Me presento, mi nombre es Brian Rodríguez, estudiante del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil, cursando el cuarto semestre. En esta ocasión les vengo a hacer la sensibilización de la fase número 3 de la asignatura de Desarrollo del Lenguaje. Bueno, eh, por medio de esta actividad se espera que el lector conozca la importancia de la adquisición del lenguaje y del habla, lo cual constituye y se basa en un tema de estudio que emerge en cualidades distintas. De igual manera, se hará conocer los tipos de comunicación, los cuales serán representados para asociar los signos que forman un lenguaje universal. Los objetivos de esta actividad es identificar los conceptos de entorno al lenguaje y al habla y los tipos de comunicación representados a través de un video, logrando así la comprensión de los mismos. Integrar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y correcta y comprender textos orales y escritos. Comprender y expresarse oralmente por escrito de forma adecuada en las diferentes situaciones de la actividad social y cultural. Bueno, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es aquella capacidad con la que las personas, los seres vivos, podemos contar a la hora de poder comunicarnos. Esto conlleva ciertos signos verbales y gestuales que también complican los escritos. ¿Qué es el habla? Entonces, el habla es el medio de comunicación oral compuesta por la articulación, voz y fluidez que se extiende por una expresión individual. Los trastornos del lenguaje son el trastorno del lenguaje. Existen diferentes trastornos del lenguaje, pero vamos a identificar qué es el lenguaje. El lenguaje interfiere en el desarrollo de habilidades de lenguaje en los infantes que no cuentan con pérdida de la audición. La afasia se presenta, es decir, tiene dificultad para entender y hablar partes del lenguaje consecuente a una función cerebral o un funcionamiento del cerebro. Por su parte, el habla. Los niños presentan dificultad para poder formar palabras y sonidos específicos de manera correcta. Tienen problemas para que las oraciones y las palabras fluyan sin ningún inconveniente. Por ejemplo, tartamudeo o balbuceo para enlazar una palabra con otra. Existen diferentes tipos de comunicación, pero en esta hora yo les vengo a presentar la comunicación oral, textual, articulada, gestual, virtual, visual y facial. Por ende, la comunicación oral se establece entre dos o más personas. Tiene como medio de transmisión el habla y como código un idioma. Cada técnica empleada con el fin de intercambiar las ideas tiene un campo de ampliación muy variado, entre los que figuran el personal, el social, profesional, político y científico. En el primer ejemplo de comunicación oral podemos encontrar un diálogo entablado por un grupo universitario en el que plantean estrategias para obtener buenos resultados en los parciales finales de la UNAM. Hola Luisa, ¿ya estudiaste para el parcial? Hola Juan, sí, claro, ya estudié. Sé que mira muy bien. Iván, ¿vamos a cenar? Claro que sí, pero yo pongo los tacos. En el segundo ejemplo podemos ver un debate cara a cara. Este también es una forma de comunicación oral en la que los participantes pueden dialogar e interactuar ideas y estrategias de cierto tema en específico. Este a su vez debe de tener un concepto, un objeto y una función. Pero ¿qué es la comunicación textual? El lenguaje textual representa la comunicación a través de letras por medio de distintos sistemas de escritura. El texto es una unidad de lenguaje. El uso ha dado lugar a la comunicación escrita. Pero ¿por qué es importante la comunicación textual? La comunicación escrita permite la difusión del conocimiento. La comunicación escrita representa un antes y un después de la humanidad. Aquí podemos ver un ejemplo de una comunicación textual, que es una carta. Es muy importante que a la hora de nosotros hacer un comunicado textual podamos tener ciertas normas, por ejemplo, como es la coherencia, la cohesión, a la hora de escribir esa carta y una muy buena ortografía para que el emisor, que es el que va a recibir el
mensaje no vaya a tener ningún inconveniente a la hora de tener la comunicación. Ahora, ¿qué es la comunicación articulada? El lenguaje articulado o comunicación articulada está constituido por un conjunto de símbolos fonéticos y desempeña tres funciones principales. Estas son representativa, expresiva y señalativa. El lenguaje animal solo posee las funciones expresiva y señalativa, por lo que la representativa es considerada como la propiamente humana. ¿Vale? Aquí podemos ver un ejemplo de la comunicación articulada. Se aplica el lenguaje oral del ser humano al estar formado por un número determinado de sonidos que se combinan de manera diferente para formar palabras con significado. El lenguaje articulado puede ser un buen discurso hablado o escrito. Entre sus características son la coherencia y la congruencia de lo que se dice, además de presentar una estructura sintáctica y ortográfica correctamente. Podemos ver que el niño, el neonato, a la hora de nacer, el niño tiene una comunicación articulada, es decir, tiene ciertos fonemas, ciertos rasgos a la hora de comunicarse. No puede ampliar una palabra completa, mamá, papá, agua, tete, no, sino que son, como lo dice el tema, es una comunicación articulada. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el lenguaje articulado hombre y no articulado animal? El articulado hombre es racional, el articulado animal es irracional. El hombre es comunicación consciente, sabe lo que dice, sabe lo que expresa, pero el animal es una comunicación instintiva. El hombre emite sonidos articulados, pero el animal emite sonidos inarticulados, no planifica sus acciones. En pocas palabras, el hombre tiene cerebro y lo usa de manera racional y consciente. A esto le podemos llamar razón. Pero el animal tiene cerebro, pero lo usa de manera irracional, inconsciente. Y a esto le podemos llamar instinto. ¿Qué es la comunicación gestual? La comunicación gestual corresponde al lenguaje corporal no verbal y sirve para contradecir ciertas palabras. También sirve para reforzar alguna comunicación verbal. Por ejemplo, yo digo, sí, estoy alegre. Entonces yo con mi gesto, con mi comunicación gestual, estoy afirmando lo que con mi comunicación verbal estoy dando a entender. Es importante promocionar este tipo de comunicación, es de suma importancia, sobre todo en el ámbito empresarial, ya que nos brinda información acerca de las emociones y las verdaderas intenciones que verbalmente no pueden expresar los funcionarios en trance de negociación. Como primer ejemplo de la comunicación gestual, podemos ver los gestos o medios de comunicación que hacemos al momento de interactuar con las demás personas. En ciertas ocasiones se asemeja cuando expresamos con nuestro rostro alguna inconformidad del tema. Y como ejemplo 2, podemos ver los llamados artistas cómicos, los cuales generan ciertos panoramas o escenas de entretenimiento para el público. Comunicación virtual. La comunicación virtual tiene ciertas ventajas y desventajas. Recordemos que la comunicación virtual es aquella en la que se usa mucho la tecnología, el audio y el video para proponerse o ponerse en contacto con las demás personas no físicamente. Las ventajas pueden ser comunicarse con las personas fácil y eficazmente. Te ayudan a enviar y recibir información con mayor velocidad. Y las desventajas, limitaciones técnicas, exigencia de conocimientos informáticos. Como primer ejemplo de la comunicación sincrónica es aquella que ocurre en tiempo real. Es decir, el facilitador y el estudiante deben coincidir en el horario. Como segundo ejemplo, podemos ver la comunicación asincrónica. Son cualquier tipo de comunicación en las que no se espera que dos personas estén presentes y dispuestas a responder al mismo tiempo. Básicamente, significa que cuando envías un mensaje asincrónico no esperas una respuesta inmediata. Ahora, ¿pero qué es la comunicación visual? La comunicación visual es la transmisión de ideas e información en formas que se pueden percibir total o parcialmente con la vista.
Es, por ejemplo, yo voy caminando y veo un anuncio que me dice pare, entonces yo sé que en ese momento debo parar, porque a mí ese anuncio me está diciendo que debo parar. Entonces esa es mi comunicación visual, que yo con mis ojos puedo ver y puedo entender qué es lo que me está diciendo este mensaje. Ejemplo, antes. Bueno, esto ha sido todo por hoy, queridos compañeros tutores. Espero que este trabajo, esta actividad haya sido de mejor satisfacción para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.